Buenos días, mi nombre es Vincent Post. Esta es mi tercera presentación para el curso en el marco de periodismo de investigación ambiental de Blue Foresta y RAI. En este caso, quiero aportar una presentación adicional sobre construir el desarrollo en la Amazonía boliviana, explicando un poquito. O sea, en la primera presentación ya hablé sobre la Amazonía y cómo esta Amazonía va cambiando con el avance de la frontera extractivista y cómo eso también genera una cantidad de conflictos, de enfrentamientos con sectores locales que tienen una visión distinta de desarrollo. Y para eso le expliqué el desarrollo desde una óptica histórica indígena y quedé con la promesa que iba a explicar un poco más en detalle estas propuestas y cómo se viene tratando de consolidar, de realmente construir esta visión distinta de desarrollo. Pero primero presenté la segunda presentación que ya profundiza primero también las implicaciones sociales y ambientales del Plus del Beni como un ejemplo concreto de este desarrollo extractivista, esta visión externa de la Amazonía que quiere llegar a la Amazonía para extraer su potencialidad, para producir para el mercado externo, mientras que los indígenas, los campesinos muchas veces tienen una visión distinta. Entonces quiero retomar esta parte ahora, la tercera parte empezando con esta diapositiva que dejé en la primera, donde había mostrado que en realidad desde una percepción indígena no hay este desarrollo lineal desde los indígenas bárbaros, pasando por la colonización y ahora llegando al desarrollo real, moderno, con todos sus beneficios que nos pintan muchas veces en la historia, sobre todo de parte de los políticos que prometen grandes cosas, pero que para los indígenas más bien se puede ver hasta un retroceso en el tiempo desde sociedades bastante avanzadas, civilizadas, que vivían en cierta armonía con la naturaleza y de forma autónoma hacia un sistema de colonización que terminaba en esclavitud, en genocidio y que generó un montón de problemas desde los españoles hasta la época de Goma, y desde allá poco a poco vienen saliendo, buscando otra vez esta autonomía, esta independencia, este bienestar que marca mucha de su historia, ¿no? Con el tema de la Loma Santa en Trinidad, por ejemplo, pero también en el norte. Hay similares luchas buscando tener decisiones propias sobre su desarrollo y tener opciones mejores de las que muchas veces se genera a partir de este modelo extractivista, que son esas figuras arriba representando el tema de la ganadería y de agricultura desde la visión de estos campesinos indígenas que no tienen capital suficiente para invertir en un hato de ganado suficiente grande para que sea eficiente, que no tienen los recursos para entrar en el agronegocio, menos que ser el endeudado que trata de cumplir todos los órdenes de las empresas que plantean este modelo. Entonces, ¿qué eran esas opciones típicas de ser el kunumi, el ayuco del ganadero? Tal vez alquilar la tierra a algún menonita o un brasilero, o tal vez ir incluso a trabajar en una draga china. O sea, no parecen ser buenas opciones de desarrollo, no para mí y mucho menos para la gente en el campo, que muchas veces prefiera buscar sus propias opciones de desarrollo, ¿no? En su propia comunidad, ya sea viviendo de forma más tranquila, aunque sea con un poco de pobreza, pero sin esa necesidad de tener que aguantar los abusos que vienen también con muchos de esos cargos. Y frente a eso, poco a poco se vienen también destruyendo ya opciones de desarrollo, visiones que ellos mismos plantean desde sus comunidades y donde quieren también tener mayor productividad y donde quieren también tener una mayor participación en las cadenas productivas y por ende con mayores beneficios
para desde su comunidad para sus propias familias, ¿no? De forma unida, organizada. Ese es un poco el planteamiento que viene haciendo. Entonces, eso quiero explicar ahorita, otra vez entrando un poquito en la historia de cómo se ha venido construyendo el desarrollo en términos generales y después entrar más en cuál es esta construcción del desarrollo productivo que se viene haciendo, enfocando en el complejo de frutos amazónicos como una opción de desarrollo que poco a poco se está consolidando como una verdadera opción, una verdadera línea de desarrollo que lleva también, que recibe también apoyo público a través de una serie de normas y políticas públicas que se ha venido construyendo desde estas organizaciones sociales, desde esta lucha de desarrollo y cerrando esto con una reflexión de ya qué significa esto en términos de desarrollo en una forma comparativa con el agronegocio. Entonces, esta parte de construir el desarrollo productivo voy a iniciar ahorita con esta parte histórica donde quiero mostrar que después de la época de goma, cuando ya se cayeron los precios de la goma, Bolivia realmente, el norte de Bolivia realmente entró en una crisis profundo donde no hubo realmente la atención del Estado que merecía. Cuando en algún momento de la historia las minas cerraron, inventaron opciones alternativas de trabajo para estos mineros e incluso toda esta marcha al oriente que hemos hablado anteriormente, que dio inicio al agronegocio en Santa Cruz, por ejemplo, ha sido fomentado con fuerza del gobierno como una opción de desarrollo alternativa. En el caso del norte se cayó el precio de goma, que era el motor económico de la región y que aportó millones y millones al Estado boliviano. Simplemente no hubo atención, no hubo reacción del gobierno. Y lo que quedó es que los actores locales empezaron a buscar alternativas. Y de ahí había varias empresas que lograron entrar en el tema de la castaña, que también había sus propios, el mismo mercado europeo, americano, norteamericano, tenía también demanda para este producto. Entonces aprovecharon ya sus canales de exportación para empezar a meterla ahí un nuevo producto que en pocas décadas se convirtió desde los años 50, digamos, empezó a generar realmente importancia y constituyó una alternativa verdadera para seguir generando economía, seguir generando ingresos para la región y con eso también empleo para mucha gente, ¿no? Y al inicio este sistema estaba basado todavía en las mismas barracas gomeras, los mismos territorios manejados por grandes empresarios que tenían su gente enganchada, semi-esclavizado que hablamos antes, sus trabajadores, sus ralladores de goma, en este caso le pedía que empiecen a recolectar castaña y al inicio ya o al final de los años 90, cuando ya este sistema está más consolidado, incluso en los años 80, empiezan a salir observaciones, ¿no? Hay un discurso que en realidad esos trabajadores en esas barracas son maltratados. Sale un estudio de la OIT que considera que el sistema de habilito que se aplica, que es un sistema de préstamo, de pago por adelantado por volúmenes que se van a recoger en la castaña, que al final se traduce en un sistema de esclavitud o semi-esclavitud, de servidumbre, que se da aquí en la región o que se daba y que fue muy cuestionado por la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo. En ese mismo tiempo, más o menos, hay unos análisis también más de fondo, ya qué opciones de desarrollo realmente hay, qué pasa con esta castaña. Es una opción que realmente deberíamos seguir fomentando desde el Estado, desde las políticas internacionales incluso. Entonces hacen también una zonificación y en este marco también aparece
también algunos acuerdos internacionales que permiten estudios de doctorado de diferentes niveles, sobre todo en el programa PROMAP, ¿no? El programa de manejo de bosques de la Amazonía boliviana, donde los primeros estudios van justo sobre ya cómo funciona este sistema económicamente, qué significa la castaña. ¿Es una mejor opción la castaña, la madera o tal vez la ganadería? Entonces hacen los análisis económicos de fondo que permiten mostrar que la castaña realmente podría ser una mejor opción si se lo maneja bien. Y en ese marco también analizan los medios de vida de los campesinos y los zafreros y hacen incluso una comparación entre estos medios de vida en la barraca y las comunidades que se empiezan a formar en ese tiempo. Y esas fotos son de esta época donde podemos ver que en las barracas muchas veces hay serios problemas, carencias de educación, de salud, de vivienda digna, servicios básicos y todo lo demás, que en las comunidades también todavía hay serios problemas en este momento, pero poco a poco se empieza a dar una alternativa, ¿no? Las comunidades han ido formando alrededor de Riberalta en esta época, donde, o no solo alrededor de Riberalta, pero en las grandes ciudades, donde empiezan, se llaman comunidades libres, ¿no? Son personas, rayadores de goma que han salido de las comunidades y que han empezado a producir por su cuenta, se han retomado la agricultura familiar como una opción de generar sus alimentos, que en mucho tiempo en la época de goma la verdad no trabajaban esto, y ya no depende del patrón, incluso recogen ya cierta cantidad de castaña en sus propios territorios, que aún son muy pequeños, ¿no? Pero ya se muestra que, pucha, si se invierte en eso, si se da su propia tierra, ahí hay posibilidad de salir de esta pobreza, de esa servidumbre, y se podría empezar a crear un desarrollo mucho más digno, mucho más equitativo. Entonces ese es el planteamiento que se hace en su momento en algunos de esos estudios, y a partir de esto se puede ver que realmente empiezan a cambiar las cosas, sobre todo el vicariato de Pando, que desde la iglesia empieza a argumentar que es necesario un cambio y apoya al sector campesino indígena en sus demandas, ¿no? Los indígenas que al final de los años 90 todavía eran ignorados por los políticos, que eran negados incluso por algunos empresarios de la región, empiezan a tomar fuerza. El sector campesino también crea sus comunidades, fundan ahí una federación también, y poco a poco logran ahí organizarse, fortalecerse, reciben ciertas capacitaciones y poco a poco logran realmente insertar en la política boliviana esas demandas suyas de tierra y territorio por un lado, y también otros aspectos como muchas que están plasmadas en la nueva constitución, por ejemplo, a través de la Asamblea Constituyente. Entonces, todo un proceso que aquí en la región se ve también reflejado en la formación de cada vez más comunidades y la consolidación de toda una estructura orgánica campesina a través de la Confederación Campesina, la CSUTV, que conceden La Paz, con todas sus estructuras inferiores a través de las federaciones departamentales y regionales, las centrales y toda esta línea orgánica que hay en el sector campesino, y la parte indígena también con la fundación de CIRABO y más tarde la CIPOAP y otras organizaciones indígenas que aglutinan y que permiten también acceder a importantes territorios, ¿no? Que es este mapa que estoy mostrando aquí, que muestra que realmente el tema de la redistribución de tierra, la ley INRA, una de las pocas áreas donde realmente se ha avanzado significativamente es justo el norte amazónico, en especial el Pando, donde antes de todo este tema de tierra, solo 1% de la tierra estaba en manos de campesinos indígenas,
e incluso en la propuesta de distribución no fueron ni tomadas en cuenta originalmente, pero donde podemos ver que poco a poco se ha ido dotando grandes extensiones de comunidades, de TCOs también algunas, y que poco a poco ahora más del 50% de la tierra está en manos de campesinos indígenas que se han conformado también en el grupo más importante en realidad de Pando en términos de población, de número de personas y en muchos municipios también en términos de poder, ¿no? Realmente ya con su agrupación y todo han entrado también cada vez más en aspectos políticos y representantes políticos que tienen en diferentes niveles, incluso a nivel nacional. Entonces hay grandes avances en ese sentido y dentro de eso también dentro de sus comunidades están analizando también ya a dónde queremos llegar, ¿no? Con esto lo que yo decía, ya cuál es la visión de desarrollo y cuando van analizando un poco su historia, lo que han hecho en marco de algún proyecto, por ejemplo, de acceso aquí la comunidad Santa María que estoy mostrando, donde ven cuando empezaron, formaron su canchita, su colegio, algunas casitas alrededor, sus chaquitos, y empezaron a trabajar en esa zona su propia comunidad, que poco a poco conseguiría su personería jurídica. En la casa de Santa María incluso consiguieron una muy buena extensión de tierra de aproximadamente 50,000 hectáreas que lograron hacer reconocer con la ley INRA como su territorio. Entonces se permitió ya pensar en cosas más allá, ¿no? Entonces de empezar a urbanizar su comunidad con caminitos, con casitas, cada vez más con áreas agrícolas más amplias, más completos para seguir reforzando su producción y donde también ya sus bosques se van poco a poco explorando los recursos y buscando alternativas para comercializarla, donde sobre todo sobresale el tema de la castaña como un gran potencial, pero también han trabajado con madera, por ejemplo, en esta comunidad y en muchas comunidades de la región, que es también una forma no solamente para sacar la madera como tal, pero también para abrir senda, camino, territorio adentro y poder acceder a otros recursos en otras partes de su territorio, ¿no? Es una estrategia más compleja que solo madera como tal. Y ahorita cuando le preguntan dónde quieren llegar, cuando lo van investigando y preguntando, ya por un lado se enfoca mucho en el tema de la urbanización, ¿no? La parte urbana donde se concentran las familias, donde se concentran incluso la parte productiva agrícola que está muy concentrado alrededor de esta área y que en este mapa figura mucho más grande que a escala sería, pero puede ver que son ya como lo que se ha tratado de reflejar son las casas como tal, pero aquí también podemos ver su iglesia, su colegio, su poste de salud, su sede sindical, su cementerio. Incluso han dibujado 2 botellones de agua, por si acaso aquí, que quiere decir que quieren embotellar el agua, que tienen un agua muy linda allá en esta comunidad, y están ya pensando también en algunas industrias como la despulpadora de azaí y ese tipo de cosas que son parte, ¿no? Su plazuelita, aquí incluso hay unos chicos bailando, que muestra que también este es con identidad cultural, con otros aspectos culturales que quieren también contemplar en su futuro, pero lo que yo quiero resaltar sobre todo es este uso de territorio, donde incluso hay una parte donde ellos están ya avanzando con la ganadería, porque tienen una parte que es tipo pampa y pastizales que tienen por allá, y tienen un arroyo lleno de pescado que también están pensando manejarla, incluso hacer criaderas de pescado, y por otro lado también el bosque con sus caminitos permitiendo llegar a todos los rincones para poder aprovechar este bosque en beneficio de esas familias, ¿no? Entonces esa es una visión que ellos mismos plantean
que es una visión muy de desarrollo endógeno, ¿no? Un desarrollo de ellos mismos en base de las potencialidades que tiene su territorio que ellos identificado. Y claro, paralelamente también la región ha cambiado drásticamente desde este contexto histórico de los años 80, por ejemplo, donde ahora ya hay una carretera enorme de Ribera Alta Guayara bien asfaltado y se está avanzando carreteras similares hacia Pando, hacia el interior del país. Hay postas de salud, hay viviendas entregadas por el gobierno anterior, hay el tema de espacios por deportivos. Entonces hay todo un avance que, que es nomás necesario reconocerla, ¿no? Se ha mejorado acceso a agua y luz en muchas comunidades, transporte. Ellos mismos en muchos casos han logrado ya conseguir su propia moto, incluso motocar o hasta auto para poder transportar también sus productos y ellos mismos tener mayor acceso, hay mayor cobertura de internet. Entonces hay todo un cambio de contexto que implica opciones de mejorar su nivel de vida, que implica un mayor acceso al mercado, pero que lastimosamente también implica una mayor presión sobre sus recursos y que incluso afecta sus propios medios de vida, que hemos hablado, por ejemplo, en el caso del Plus, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué se plantean? ¿Cómo se va avanzando una propuesta de desarrollo alternativa a esa propuesta del agronegocio o, por ejemplo, la minería, que vienen arrasando con sus recursos y que vienen realmente formando una amenaza para este modo de vida? Entonces, ellos quieren tener una producción propia, donde yo puedo resaltar un poco el avance que también tienen en esta zona, ¿no? Por ejemplo, el cacao en los años 80 recién se empezó a cosechar un poco y había una que otra compradora en la región que compraba algunos granos, pero hasta ahora se ha cambiado drásticamente esto. Han recibido capacitación. Yo mismo he trabajado con CIPCA, entonces voy a tener que mencionar que CIPCA jugó un rol importante en dar esas capacitaciones, en la parte de cómo transformas el cacao, en la parte de cómo manejas tus sistemas agroforestales, cómo puedes también hacer un manejo de tus cacautales silvestres, abrir fajas para proteger tus áreas contra los incendios, implementar sistemas de riego, trabajar también el procesamiento con secadoras, con todo un mejoramiento del grano, y tienen ya una asociación productiva que permite procesar esto cumpliendo con los estándares altos exigidos por el mercado. Entonces es todo un trabajo donde también se va identificando los mejores granos, la mejor calidad de las variedades locales, que incluso han sido reconocidas a nivel internacional, premiado por su buen aroma y sabor que tiene. Y esto todo también implica, por un lado, el tema de promoción y en mercados nacionales e internacionales incluso, y el tema orgánico, que es sumamente importante, de poder planificar ese desarrollo, de poder planificar cómo manejar esos territorios, cómo evitar esos riesgos naturales y cómo ir avanzando con esa cadena productiva. Pero esa es solo parte, esa es una parte que quiero presentar rápido, y lo que quiero resaltar es también cómo se ha generado ya todo una red comercial, que en este caso muestro de Madre Tierra, que es una empresa incubada por IFAI, otra ONG que trabaja aquí en Ribera Alta, que ha trabajado mucho más también con el copoazú, con el azaí, y que ha logrado realmente abrir mercado, estudiar mercado. Esto también quiero resaltar, ¿no? O sea, el tema de cacao, no existía un mercado real para los productores de cacao en la región. O sea, a veces había un comprador que podría comprar. Con la asociación ahora tienes un mercado garantizado y puedes dedicarte a eso porque sabes que alguien te lo va a comprar.
que lo puedes exportar. Lo mismo con el copoazú. El copoazú es una especie introducida desde Brasil que se implementó en sistemas agroforestales, pero los primeros copoazúes que salieron nadie sabía qué hacer con esta fruta. En Riberalta no había un mercado como tal porque todo el mundo tomaba todavía mocochinchi. Entonces ahorita ya se ha creado esa demanda con promoción, con desgustes, con diferentes formas de poder promover, y claro, la fruta es bien rica, entonces la gente empieza a consumir. Lo mismo con el azaí, que las primeras iniciativas nacieron también justo de estos mismos sectores, desde Santa María, entre otros, y desde esas ONGs de apoyo igual, que empezaron a fomentar la producción, el procesamiento, la transformación y la comercialización de este producto, y donde poco a poco la población se va enterando de sus beneficios para la salud, lo rico que es, y que poco a poco se vuelve realmente una moda consumir azaí, pero que no es algo que se vino y ha dado, digamos, ¿no? Es un proceso de construcción que se ha ido generando, y donde ahorita lo más avanzado que tenemos son estos frigoríficos ya con interesantes volúmenes de azaí y otras pulpas. Y por el otro lado también el tema de procesamiento de cacao que ya mencionaba, donde también ya se tiene capacidad de realmente generar productos interesantes. Por ejemplo, la empresa Paraty procesa un cacao específico aquí de la asociación aquí en el norte, que es Aparap, y lo comercializa reconociendo en el interior de esta etiqueta hay un montón de información sobre quiénes lo producen y cuál es lo interesante de esta producción, que además es agroecológico, es socialmente beneficioso, incorpora hasta equidad de género y una serie de aspectos que lo distinguen no solo por sabor, pero también por esas características sociales, ambientales, económicas, sus beneficios que generan, ¿no? Y de la misma manera ya las pulpas también poco a poco se ha ido ya experimentando con productos pasteurizados que se han ido ofertando ya a nivel nacional para ver qué tal es la reacción ahí, y se ha ido también trabajando ya en investigaciones para ver qué otras opciones hay. Por ejemplo, la liofilización, que es la conversión en polvo, que ahorraría mucho el tema de gastos de transporte, que es sumamente caro desde Riberalta hasta el interior del país. Exportar agua, que esos jugos son al final principalmente agua. Entonces, si lo podemos exportar en polvo, reduciríamos mucho, y esto implica que el precio final, un mayor porcentaje puede ir a los productores mismos, que al final es el objetivo de las asociaciones, ¿no? No es solo hacer ganancia, más bien no hay un objetivo de ganancia como tal directamente, porque principalmente busca cubrir los gastos de transformación y comercialización y operación para poder garantizar el mejor precio posible a los socios de la asociación, ¿no? Que al final este es el objetivo, diferente a lo que es en el sector empresarial muchas veces. Entonces, esto para mostrarles un poco, y donde también ya tenemos cada vez más estudios que muestran dónde está este cacao, que está justo en la zona sur y también alrededor del río Beni y Madre de Dios, un poquito en el departamento de Pando y el norte de Beni, y donde también estamos viendo que en realidad hay un potencial enorme todavía, sobre todo de majo y azaí, que son especies silvestres, donde podemos ver de la castaña que ya la mayor parte del potencial estamos aprovechando, aunque se podría todavía sacar más castañas del bosque amazónico, y donde vemos del majo y el azaí que no ni 1% de lo que hay en el bosque está siendo aprovechado actualmente, y que podría generar realmente miles de millones de bolivianos para las propias familias en forma de materia prima, y en términos de exportaciones se multiplica a un factor 10, para mostrar que realmente es un enorme potencial que tenemos ahí, que está sin aprovechar todavía. Entonces esos datos existen, y lo que quiero mostrar en esta figura es que
ya aparte de los recolectores y productores, ahorita ya existen una serie de asociaciones donde está ARPFAI, que es de Santa María, otra es de la misma comunidad. Pero hay también muchos otros en la región que están trabajando ya con similares capacidades o incluso mejores ya instaladas. Ese es más en la zona cerca de Riberalta, Alta, porque si vamos más al interior de Pando también hay muchos más todavía, igual en el norte de La Paz, incluso en el este de Santa Cruz existen asociaciones que trabajan con azaí, por ejemplo, ¿no? Y hay cada vez más instituciones de apoyo. IFA y CIPCA que ya mencionaba son algunas, pero con el tiempo también han habido otras organizaciones no gubernamentales que se han ido sumando a esta propuesta de desarrollo. Y poco a poco también hay más instituciones, sobre todo las entidades desconcentradas, programas como la ONU Mujeres, que trabaja con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Accesos y FAO, que están más vinculados al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, Empoderar, DETI, OPAR, se va cambiando un poco de nombres a veces, pero siguen avanzando, ¿no? Recién estos últimos años se ha creado también el programa de frutos amazónicos y el programa Cacao, que ya empiezan a incrementar la inversión pública en esos rubros, en este caso el azaí, pero también para cacao, para majo, para copoazú, para los sistemas agroforestales, que es una forma mucho más eficiente de producción que también se está desarrollando. Pero además hay otras instituciones que se vienen adaptando a esta nueva modalidad de producción de la APMT, de sustentar la ABT, los impuestos que empiezan a un lado a mejorar su acceso a fondos o tema de poder cobrar los impuestos correspondientes. Y está SENASAC, por ejemplo, también como una entidad que garantiza la seguridad, la inocuidad alimentaria de esas cadenas productivas que al final son alimentarias, entonces requieren también. Entonces también están adaptándose para garantizar que pueden cumplir. Están las universidades y INIAF también realizando investigaciones sobre esas mismas opciones productivas, mejorando diferentes aspectos, desde la producción y el manejo de bosque hasta aspectos mucho más relacionados a la transformación, la comercialización. Entonces esto también se va sumando y claro, la cadena es desde la producción, la transformación, todo esos aspectos que acabo de mencionar está más relacionado a los servicios de soporte que lo llaman, y luego también está la transformación o el transporte, y termina ya en el consumo, donde también ya se ve cambios, no solamente la población en general en Riberalta, en Cobija, en Guayaramerín, que está cada vez más consciente de los beneficios alimentarios de esos productos, pero también restaurantes y iniciativas privadas que han empezado a comercializar. Hay supermercados que están comercializando los productos, e incluso se ha entrado en el desayuno escolar y incluso opciones de darle valor agregado, ¿no? Con crema de azaí, con galletas con chocolate o con almendra, y así combinaciones que poco a poco se está desarrollando. Entonces, eso es cuando yo hablo de complejo productivo, tengo que aclarar que es esta figura que muestra desde la producción hasta el consumidor final, pero que incluye también estos servicios de soporte que yo mencionaba, todas estas capacidades desde la investigación, el tema de inocuidad, el tema de la gestión integral de los productos en el bosque mismo, que son parte de poder garantizar que realmente hay una producción, una cadena productiva que funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha venido construyendo a poquito, donde cada uno ha hecho su parte para que poco a poco esto siga avanzando, y donde ahorita ya cuando vemos en
los planteamientos del gobierno, ya habla de 13 complejos productivos y reconoce el tema de la transformación de productos amazónicos como uno de los 13 complejos importantes para el país e incluso uno de los más importantes cuando vemos el tema de asignación presupuestaria, ¿no? Entonces eso nos parece sumamente positivo que ya hay este avance y donde ve que también en realidad, por ejemplo, en Cobijas ha creado todo este marco interinstitucional, una plataforma que trata de apuntar a esto donde traten de tener un horizonte común, una combinación en la parte de producción, en la parte de la recolección de las frutas, cuáles son las instituciones que participan en esto y cómo se puede fortalecer las acciones conjuntas. Lo mismo en la transformación y la comercialización. Todo un análisis y una coordinación continua. Funciona en Cobija tal vez un poco más desde arriba para abajo. Lo interesante en Riberalta es que podemos ver cómo es una ciudad intermedia y no un capital, que en realidad los brazos operativos del gobierno no entran con mucha fuerza y sí hay una coordinación, digamos, entre las ONGs y las instituciones públicas, pero se ve todavía lo que los productores mismos reclamaban, digamos, una falta de atención del gobierno departamental, del gobierno municipal, y donde buscan, digamos, garantizar ese trabajo más coordinado, donde también cada ONG tiene su propio proyectito, cada entidad desconcentrada, y muchas veces se duplican esfuerzos, no hay una coordinación adecuada de poder considerar los avances de los otros, o no lo había. Entonces, frente a esto, lo que hacen las asociaciones, que ya son varios, unos 6, yo creo, en el municipio de Riberalta, se organizan en una estructura que la han llamado las asociaciones de frutas amazónicas Riberalta, AFAR, que aglutina aquí 8 habían sido las asociaciones ya que forman parte, porque aquí entra también Ajore, que trabaja más con miel, aunque también han entrado en cacao y azaí últimamente, y los productores de plátano incluso, ¿no? Entonces, son así un grupo de asociaciones cuyos dirigentes están coordinando para garantizar un trabajo más unido, que incluye también la coordinación con la Federación Campesina, que lo reconocen como su entidad matriz. O sea, ese no es una estructura orgánica paralela, pero mucho más algo que viene a reforzar esta federación regional, y donde también hay un acompañamiento de una mesa técnica como aliados estratégicos casi para estas asociaciones, porque son las personas que ponen esas demandas, la pueden traducir en propuestas y que manejan mejor la información técnica necesaria para poder seguir avanzando. Y lo que es interesante es que también algunos representantes políticos se han ido sumando a esas ideas y han ido acompañando y buscando cómo garantizar que eso se traduce en un avance real en políticas públicas, en normativas. Y allá yo creo que lo que es interesante también mencionar que hay 2 plataformas que ya se refuerzan alrededor de ese tema, el Comurade, que trabaja más la gestión de riesgos directamente con la federación, pero que también trabaja con muchas de las comunidades donde están asentadas estas asociaciones y donde esos mismos dirigentes a veces juegan un rol en las propuestas también de prevención de incendios o otros desastres que se dan en la región. Sobre todo enfocando en sus áreas productivas, por ejemplo los cacautales que están en la orilla del bosque, que aún hay entre medio de los pastizales a lo largo de la carretera y el río Beni. Entonces ahí es importante manejar esto con la prevención de incendios que vienen de estos pastizales y que van amenazando sus cacautales y que podrían deshacer todo su trabajo de manejo y cultivo que ellos vienen haciendo. Y por otro lado, el COMAN, que es el Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición, que también depende de toda una estructura similar desde el gobierno nacional, departamental y municipal, y donde se enfoca más en la parte alimentación y nutrición, donde también esas asociaciones empiezan a participar de forma intensiva, porque justo esos beneficios alimentarios
nutritivos de sus productos están siendo reconocidos y, por ejemplo, varios han logrado que algunos de sus productos han sido incluidos en el desayuno escolar. Justo ahorita están trabajando también una ley para esto, para poder incorporarla, ¿no? Igual eso tienen que resaltar que hay varios avances en términos legales a nivel mucho más local, donde puedo resaltar la ley de frutas amazónicas que se aprobó el año pasado, si no me equivoco, tal vez 2 años ya, que declara como estratégico muchos de esos productos, ¿no? El azaí, el majo, el copoazú y la castaña y el cacao específicamente como 4 productos que necesitan un trabajo no solamente aislado de proyectitos, pero donde realmente son productos estratégicos que necesitan también un acompañamiento estratégico para que el municipio pueda ayudar a coordinar las acciones con todas esas otras entidades y garantizar que no toda, porque en Senasac, por ejemplo, no tienen la capacidad de asegurar, se obstaculiza o se burocratiza demasiado el tema de los registros sanitarios, por ejemplo, ¿no? O porque no logran en el municipio tener el interés suficiente para garantizar un terreno, que con ese se ha perdido la opción de tener una pasteurizadora con Fonabosque, por ejemplo, en el pasado. Entonces, ese tipo de problemas hacen que exijan esta coordinación, que lo resalto muy fuerte en esta figura, como ellos como sectores sociales y productivos tienen su coordinación a través de sus asociaciones. Tenemos la mesa técnica que trabaja la parte técnica en diferentes aspectos y que también nos coordinamos en muchas acciones de forma conjunto, y que tal vez ahorita con el programa de frutas amazónicas incluso tiene un eje más fuerte, digamos. Y donde también es importante la parte política, las decisiones políticas del alcalde, del gobernador, del gobierno central, de poder apostar y que esas políticas van en la misma dirección, en línea de las demandas y considerando todos los aspectos técnicos. Entonces eso tiene que trabajar de forma fluida para estos 17 objetivos que tenemos en las ODS, creados por la ONU y confirmado también por Bolivia. Tiene, digamos, todos esos 17 diferentes temas importantes, de calidad de trabajo, el hambre, el género, justicia, la parte ambiental, entra todo, digamos, ¿no? Pero ya organizado, estructurado a través de esos 17 objetivos, y tiene un total de 169 indicadores ya identificados a nivel internacional para decir, este es lo que hay que hacer. Y en gran línea, en gran parte, eso todo coincide con la agenda patriótica, con los objetivos que Bolivia misma plantea también en su plan de desarrollo económico y social y otras políticas. Y cuando vamos analizando cómo vamos, por ejemplo, en Ribera Alta, vemos que en varios de esos objetivos no estamos nada bien. Aquí en rojo podemos ver los indicadores, los objetivos de desarrollo sostenible, donde nos estamos aplazando de forma, o sea, no hay avance, incluso hay retrocesos. En naranjado, donde también estamos mal, y en amarillo ya un poquito hay avance, y en verde es que estamos yendo bien, digamos. Y hay 2 indicadores que no han considerado el tema acuático porque no tenemos vida marina en Bolivia, y el otro que es más relacionado al manejo sostenible, que por algún motivo se excluyó también. Pero podemos ver que nos queda mucho pendiente la forma como estamos yendo. Está todavía un municipio bastante pobre, subdesarrollado en el análisis, ¿no? Y cuando vemos cómo podría aportar la soya, cuando uno realmente analiza cómo cambia el tema de la pobreza cuando entra la soya, podemos ver que en realidad no tiene un impacto positivo. Para unos cuantos sí genera ingresos, pero para la mayor parte de la población más bien lleva pobreza. Las familias pobres tienen que escapar de la región incluso, y terminan en los barrios más pobres ya sin acceso a recursos naturales que fueron sus medios de sustento. Entonces realmente caen en una pobreza extrema si no tienen otras alternativas ahí.
El tema del hambre tampoco no aporta ni a reducir el hambre en la región muchas veces, porque es más para la exportación, y incluso son alimentos cuestionados en términos nutritivos, ¿no? La soya puede ser interesante como producto en sí, pero con el tema del uso de los transgénicos vinculados al uso de glifosato y otros agroquímicos, realmente hay un cuestionamiento bastante fuerte de qué tan beneficioso puede ser. Si hablamos así sucesivamente sobre otros temas, o si hablamos, por ejemplo, para el tema climática, la soya es uno de los principales motivos de deforestación y por ende la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que vamos muy mal más bien con esta apuesta política. Si vemos el medio ambiente en términos generales, también muy mal. El tema de justicia, se ve una desigualdad, un avance del trabajo esclavo en muchas de esas regiones donde se ha entrado el agronegocio de esta manera. Y entonces así sucesivamente podemos ver que hay muchos factores bastante negativos, muy negativos, otros medio regulares, digamos, y en otros casos no hay ni un impacto positivo ni negativo. Honestamente, personalmente no pude encontrar ninguno donde la soya realmente genera un impacto positivo si lo medimos en una escala municipal, digamos, ¿no? Y cuando enfrente de eso yo comparo el tema del azaí, podemos ver en las comunidades que están trabajando con el azaí que hay un mejor ingreso para estos productores, que contribuye con alimentos sanos a la producción local, que tenemos así serio, o sea, hay también en género, digamos, no lo veo ni positivo ni negativo, todavía no hay realmente avances significativos, pero así sucesivamente podemos ver, por ejemplo, el tema del cambio climático, que más bien está funcionando como una herramienta que permita la gestión integral del bosque y que contribuye a su conservación. Y entonces ahí hay beneficios significativos, ¿no? Si vemos en temas de justicia social, también podemos ver que contribuya a la paz regional, porque ya no genera los conflictos que, por ejemplo, genera la soya, ¿no? Entonces son una serie de beneficios que en muchos casos se ve o positivo o muy positivo o neutral, y casi no veo ninguno que realmente muestra un impacto negativo. Entonces eso yo creo que es importante reflexionar sobre eso, darse cuenta que tiene estos diferencias en modelos de desarrollo que permiten entender por qué los campesinos indígenas muchas veces respaldan esas propuestas y cuestionan las otras, ¿no? Y no solo los campesinos indígenas, también técnicos, investigadores como yo mismo, que estamos viendo que hay que trabajar en estas alternativas. Y frente a eso, por ejemplo, CIPCA ha trabajado, ha analizado ya cuál podría ser este trabajo, una gestión territorial agroecológica como propuesta económica productiva macro, digamos, que incluye la agroforestería como una forma de producción intensiva, que incluye el aprovechamiento de los productos forestales no maderables, que incluye la transformación y comercialización de forma organizada a través de las asociaciones, las OECAS, pero que incluye también otros aspectos de la parte social y ambiental que también están trabajando, reforzando para poder tener todo este modelo de desarrollo, ir consolidándolo como una propuesta alternativa. Y esta última de ello positiva que quería resaltar, ¿cómo se logra cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta? Como una reflexión que hicimos, una evaluación como CIPCA mismo, donde resaltamos que tiene que tener resultados tangibles, tiene que mostrar que hay familias que están produciendo, que están ganando mejor, que están con mejor nivel de vida en diferentes aspectos, y ya yo creo que los hay y que muchos de ustedes ya lo conocen. Tenemos también datos claros que muestran justo esos resultados, ¿no? Que lo pueden medir con números y hacer estas comparaciones. Y lo que es muy importante, el interés de la población y los medios de comunicación. Ahí ha sido clave, y eso quiero resaltar justo en este curso con los temas periodismo,
que esta ha sido, claro, muchas veces, digamos, el político no se entera por los estudios, porque parece que la mayoría de los políticos no leen estudios, pero sí miran tele, sí leen el periódico. Entonces, la información de esos resultados tangibles y estos datos científicos, necesitamos también que la prensa nos ayude a mostrar y difundir esas informaciones. Con eso, también la misma población, los dirigentes locales se van apropiando, se van dando cuenta que es algo que pasa el potencial de unas cuantas familias, que es realmente una propuesta regional. Y este es un proceso que se da también gracias a estas informaciones. Se convierte en propuestas mucho más regionales, ya incluso sobresaliendo propuestas sectoriales. También gracias a estas plataformas interinstitucionales donde participan, por ejemplo, los técnicos del municipio que empiezan a también apropiarse, se incorporen en planes y normativas, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Lo que hemos visto que primero, la verdad, lo que la adoptan en gran medida son justo esas instituciones nacionales, las entidades desconcentradas de los ministerios, que muchas veces trabajan planes en mayor escala, con mayor base técnica, ¿no? Entonces, todos esos estudios y todas esas informaciones reales están siendo adoptadas más rápido allá y que terminan en propuestas de programas y proyectos antes incluso que los municipios mismos empiezan a realmente fomentar ese tipo de producción. Entonces ese es, digamos, el último paso donde las entidades territoriales autónomas también empiezan a asumir su rol dentro de todo esto, y con ese se va consolidando realmente como un complejo productivo donde ahora incluso se están sumando cada vez más los privados e incluso actores internacionales con interés en apoyar eso, ¿no?